Pues qué gusto estar una vez más con ustedes. Hemos comenzado a hablar sobre el tema del credo con una nueva plataforma. El primer día hablamos sobre la plataforma en sí, de cómo es una herramienta extraordinaria para transmitir la fe en familia y sobre todo para los niños pequeños. La semana pasada hablamos sobre el tema de creo en un solo Dios y hoy vamos a hablar sobre el tema de creo en Dios Todopoderoso. Sin más, nos acompañan Sister Yanis, Marina, Bernardo y vamos a comenzar con el video. Bienvenidos. Tanto los invito a que pasemos de inmediatamente a esta nueva sección del credo en el que vamos a estar hablando de Dios Padre Todopoderoso. Ese es el tema de hoy. Entonces vamos a comenzar con lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica. En el número 239, el Catecismo nos dice: al designar a Dios con el nombre de Padre, el lenguaje de la fe indica principalmente dos aspectos: que Dios es origen primero de todo y autoridad trascendente, y que es al mismo tiempo bondad y solicitud amorosa para todos sus hijos. En el número 268, un poquito más adelante, nos dice el Catecismo: creemos que esa omnipotencia es universal, porque Dios, que ha creado todo, rige todo y lo puede todo. Muy bien, vamos a ver qué significa esto. El Catecismo nos está hablando en estos dos segmentos de dos partes o de dos verdades fundamentales de Dios. También los conocemos a veces como los atributos de Dios, los atributos divinos, ¿verdad? El primero es que Dios es Padre, ¿verdad? Y esta paternidad de Dios le viene de que es el origen de todo. Como dice el Catecismo en el número 239, es origen primero de todo, autoridad trascendente, que es al mismo tiempo bondad y solicitud amorosa para sus hijos. Todo lo que somos viene de parte de Dios. Él es el origen, de Él viene la vida, de Él viene nuestro ser. De Él viene nuestro cuerpo, ¿verdad? Él nos ha creado en el vientre de nuestra madre. Él es el origen de todo lo que somos. Por eso, porque es el origen, porque es el principio de lo que somos, le llamamos Padre. La segunda sentencia o el segundo número que vimos el día de hoy, el número 268, donde dice que creemos en la omnipotencia de Dios. La omnipotencia de Dios es que es todopoderoso. O omni quiere decir todo, potente, todo, que todo lo puede. Dios todo lo puede, Él lo que quiere lo puede hacer. Dios puede hacer todas las cosas en el mundo. De hecho, creó todo el mundo para todos nosotros. Es lo que vamos a ver en el siguiente video. Entonces creemos que Dios es todopoderoso, que es omnipotente, que todo lo puede, que sin Él nada podemos. ¿Okay? Entonces, de esa manera el catecismo nos lo explica. Ahora, ¿cómo nosotros, que somos catequistas, vamos a explicar eso a nuestros niños en el salón de clases? Aquí van algunas pistas para que lo puedan hacer. Primero podemos decirle a los niños: Dios es un padre porque nos ama mucho y porque Dios nos hizo con amor para ser sus hijos. Eso es lo que nos hace ser hijos de Dios, el que Él nos hizo, el que Él nos creó. Yo sé que aquí nos vamos a encontrar, y muchos catequistas dicen esto, nos vamos a encontrar de repente con historias donde hay niños que no tienen una experiencia muy positiva de ser de los padres, ¿verdad? Padres que los han abandonado, papás que los han dejado, papás que los han maltratado, o que no han sido simplemente un buen ejemplo. Padres que no han conocido, niños que no han conocido a sus padres. Entonces, ¿cómo podemos conectar esta imagen de padre que Dios nos presenta o que la iglesia nos presenta de Dios como padre con la imagen negativa que algunos niños pueden tener de sus padres? Podemos decirle que no todos los padres son malos. No todos los padres han abandonado a sus hijos. No todos los padres han dejado a sus hijos. No todos los padres han maltratado a sus hijos. También hay padres buenos. También hay papás que cumplen un muy buen rol con sus hijos, ¿verdad? Entonces, esa bondad que encontramos en los padres que sí toman su rol como padres muy en serio es la que queremos destacar.
Yo sé que no es fácil, yo sé que no es difícil, porque hay niños que tienen una experiencia de padre muy, muy negativa. Pero hagamos lo posible por conectar esta idea de Dios como Padre con la idea del Padre bueno, del Padre que realmente está ahí para sus hijos. Cuando tenemos que explicar que Dios es todopoderoso, le podemos decir a los niños, Dios es todopoderoso porque Él todo lo puede, no hay nada que Él no pueda hacer. Los niños y niñas en estos días tienen un concepto muy claro de lo que es una persona valiente, una persona que no tiene miedo, una persona que no tiene temor, una persona que todo lo puede hacer. Tratemos de conectar a los niños con esa imagen del Dios que todo lo puede, del Dios que no tiene miedo, del Dios que no tiene límites y que puede hacer cualquier cosa que Él se proponga. Ahora, padres de familia, ¿cómo le vamos a explicar esto a nuestros niños en la casa? Podemos decirle, la persona que cumple el rol de padre dentro de una familia lo hace porque nos quiere mucho, porque nos protege y porque nos cuida. Hay tres cosas que hace la persona que cumple el rol de padre. No siempre es el padre, a veces es también la madre, ¿verdad? O a veces es una abuelita o un abuelito, un tío o una tía, o incluso a veces es un hermano mayor. Entonces, le llamamos la persona que cumple el rol de padre. Esa persona lo hace ¿por qué? Porque nos quiere, porque nos protege y porque nos cuida, porque somos importantes para esa persona. Dios también es nuestro Padre porque hace esas tres cosas. Dios nos quiere, Dios nos protege y Dios nos cuida. Las tres cosas, ¿verdad? Entonces, por eso es que le llamamos a Dios Padre. También en la casa le podemos explicar lo siguiente a nuestros hijos. Hay cosas que parecen muy difíciles de hacer, casi imposibles, ¿verdad? Levantarse temprano, a todos nos cuesta. Por eso que necesitamos el café en la mañana, ¿verdad? Estudiar también a veces se nos hace pesado. Trabajar, a veces a los papás, a las mamás se les hace pesado porque el trabajo es muy pesado. Limpiar la casa, a quien le gusta, ¿verdad? Tener que limpiar la casa. Se nos hace pesado, se nos hace imposible, ¿verdad? Pero a veces igual las hacemos esas cosas, igual las cumplimos, porque es nuestro deber, ¿verdad? De la misma manera que nosotros sacamos fuerzas para hacer esas cosas, Dios también tiene la fuerza para hacer todo lo que Él se proponga. ¿Por qué? Porque para Él no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Él lo puede hacer todo. Él tiene el poder de hacer cualquier cosa. Entonces, por eso que le llamamos Dios Todopoderoso. De tal manera que cuando nosotros saquemos fuerza para hacer las cosas que no nos gustan hacer, estamos actuando como Dios, que es también todopoderoso. Ahora, ¿cómo vamos a aplicar esto prácticamente? Hay un concepto que los niños tienen muy claro, que es el concepto. Perdón, me encantó. No sé quién quiera comenzar. Um, para mí, la idea de Dios como nuestro Padre, para mí eso sí es muy, muy tierno y muy cerca de mi corazón, porque tengo la memoria de mi propio Padre y también tengo en mente la escritura en el Evangelio donde Jesús compara a su Padre como el Padre que recibió el hijo prodigal, el hijo que pecó y se arrepintió y regresó a su Padre. Y su Padre lo aceptó con toda misericordia. Y para mí eso es la parte que quiero destacar, que Dios, su amor es incondicional, que no importa lo que hacemos de mal, si sentimos culpa y si queremos regresar al Padre, Él siempre nos acepta. Y por eso para mí, yo creo en ese sentido, Dios es un superhéroe. A mí me gusta mucho pensar en Dios como Padre,
más cuando pienso en que me dio la vida, que creó todo. Y me encanta también meditar esto con los niños, como volteen a ver a su alrededor, vean todo lo que les rodea, el mundo, la noche, el día, las estrellas y todo lo creado como las personas, nuestras familias, nuestros hermanos. Pero todo lo ha hecho esto Dios porque es un Padre que nos ama. Y yo creo que eso es lo más importante cuando decimos que Dios es un Padre que, como decía Claudio, que nos ama, que nos protege y que nos cuida. Cualquiera que sea la figura, como veíamos en el video, puede ser la mamá, la abuelita, pero es la figura de alguien que nos quiere, nos ama. Y sobre todo hay que pensar que nos hizo a su imagen y semejanza. Cuando decía en el video lo que cuesta tanto, nos cuesta tanto hacer, pero que lo debemos hacer porque es nuestro deber. Y lo podemos hacer con la ayuda de Dios. Como que faltaría decir que todo eso que nos toca hacer, tenemos la ayuda de Dios para hacerlo. Somos creados a su imagen. Ya sé que no hemos llegado a esa parte del credo, pero como somos creados a su imagen, tenemos esa capacidad de también lograr lo que nos proponemos. Y si creemos de verdad que es todopoderoso, de que todo lo puede, y somos creados como Él, nosotros también podemos hacer todo lo que nos propongamos. Eso me gustó mucho eso es lo que me quedó después de ver el video. Yo creo que la parte que plantea el catecismo y que Claudio nos expone aquí es bien complicada, es bien difícil, pero curiosamente no creo que tanto para los niños como para los adultos. Creo que en los niños quizás está la clave de entender que la relación que Dios quiere tener con nosotros es de paternidad, ¿no? Y creo que en ese sentido, eh, estaba pensando yo, ¿no? ¿Cómo le dices a un niño que le va mal, que a la familia económicamente pues no les alcanza? Todo eso, ¿cómo se lo dices, no? Y me ponía a pensar que en realidad, por lo menos hay una etapa en la que al niño eso no le preocupa. El niño es capaz de divertirse con una piedra y un palo. Entonces, o volteando a ver a su mascotita, por más corrientito que sea el perro, lo que sea. Pero creo que la clave está en que hay una etapa de la infancia en la que disfrutas de la creación como nunca, como ninguno. Y eso es un vínculo muy fuerte y que al niño le da la tranquilidad de que soy co-creador, disfruto de la creación, el que lo hizo por mí y lo hizo para mí, ¿no? Entonces, creo que en ocasiones los adultos tendríamos que voltear a ver a los niños y darnos cuenta en dónde está su tranquilidad ante las adversidades de este mundo, ¿no? Y creo que la clave está en que tenemos que aprender, una de las claves, o sea, esto es multicausas, por lo tanto también es multisoluciones, ¿no? Pero una de las soluciones que se me ocurre poner sobre la mesa es, como adultos, como niños, en toda esta etapa, tenemos que enseñarle a los nuestros a disfrutar de la creación. Si disfruto el crujir de una hoja seca cuando estoy caminando, estoy listo para afrontar muchísimas cosas. Si eso no lo percibo, si eso no lo puedo disfrutar, si entro a la iglesia y no puedo oler, no puedo distinguir que hay flores, tu vida será probablemente una tragedia, con tragedia o sin tragedia. Entonces, vincularnos a Dios a través de la creación, creo que es parte de la pedagogía del catecismo que utiliza el Génesis para hablarnos de esa paternidad, que es la creación, ¿no? Y lo otro que se me ocurre es, también para nosotros los adultos, pues en ocasiones decir, si Dios me ama, pues que me lo demuestre, ¿no? O sea, a ver cómo, pues ya que empiezan a salir bien las cosas, ¿no? Y creo que por lo menos los adultos, y también lo podríamos ver en los niños, no podríamos negar la experiencia de que independientemente de que Dios arregle nuestros problemas le importan. Y cuando alguien poderoso o cuando alguien famoso, imaginemos, ¿no? Va caminando por la calle y de repente voltea y se me queda viendo, como que para mí es suficiente para seguir por el camino, ¿no? Entonces, entender eso, ¿no? En la oración, incluso en la oración de reclamación,
pues le reclamamos al único que puede arreglar las cosas, que es Dios, ¿no? Entonces, sentirte escuchado, sentirle que a Dios le importan tus cosas, es un ejercicio que nos puede servir para entender un poco el silencio de Dios, por qué no actúa, por qué no hace nada, pero que nos quede claro que le importa. Es un misterio por qué no actúa, por qué no hace nada, pero lo que es una realidad es que le importa, le interesa. A mí me llama mucho la atención, bueno, lo decían todos, pero el tema de la paternidad de Dios, ¿no? Eh, Independientemente, como decía ahorita Bernardo, pero independientemente cómo nos vaya o cómo nos esté yendo en la vida, siempre tenemos que sentir y experimentar esa paternidad, pero sobre todo ese amor que cada uno de nosotros queremos, pero sobre todo necesitamos, ¿no? Y creo que es una realidad que debemos de hacer lo que esté de nuestra parte, independientemente de lo bien o de lo mal que nos haya ido, saber que hay un ser que nos ama y ese es Dios. Y creo que en definitiva, eh, si lo vemos desde la perspectiva de la fe, pues esos grandes conversos, pues es porque experimentaron el amor de Dios. Una persona que de una de otra forma ha sufrido mucho y ha ofendido mucho y ha lastimado mucho, cuando experimenta el verdadero amor de Padre, de Dios, que lo ama, que lo creó por amor, que lo único que quiere es estar con Él, que lo único que quiere es acompañarlo, realmente es cuando logramos o Dios logra tocar nuestras entrañas para sacar de nosotros pues todo eso mal, todo ese terror, todo ese miedo, todo ese pánico y saber que estamos amados por alguien, ¿no? Esa es con la idea que yo me quedo, el saber que Dios nos ama, que Dios es nuestro Padre y que lo único que quiere es estar con nosotros, que lo único que quiere es hacernos feliz. Y pues muchas veces la figura del Padre no es la de ser el amigo, sino es la de ser el padre, es decir, el formador, el que muchas veces te va a complacer, te va a consentir, te va a ayudar, pero también que te va a saber llamar la atención cuando te estás poniendo en riesgo, cuando estás atentando contra tu salud o cualquier cosa que esté en esa línea, ¿no? El saber distinguir que Dios nos ama y que el amor que nos tiene, pues muchas veces puede ir con una alegría, con una galleta, pero en ocasiones pues puede ir con un pequeño regaño o una pequeña llamada de atención, porque lo que busca Dios o lo que busca un padre pues es lo mejor para sus hijos. Y también usar la palabra Padre, llamarle a nuestro Dios Padre, o como Jesús usó la palabra Abba. Eso indica una relación, que estamos en relación con Dios y somos familia, porque Él es Padre para todos. Y entonces estamos en relación uno con el otro. Y eso indica una conexión entre todos los seres humanos, porque por la naturaleza de Dios, quien Dios es. Yo solo para dar como una conclusión, yo siempre, eso que acaba de decir Sister es único, es algo increíble. Cuando pensamos que Dios te creó a ti, me creó a mí, y si yo digo que es mi padre y que es el padre de Bernardo, el padre de Sister Janice, el padre de Jorge, entonces pensar, si ese es nuestro padre, ¿nosotros qué somos? Hermanos, hermanos en Cristo. Y si de verdad creyéramos que todos somos hermanos, pues este mundo sería otro, ¿verdad? Nos llevaríamos mejor porque seríamos parte de la familia. Y solo dejo esto para seguirlo meditando. Esa idea, Marina, me encanta. La verdad es que muchas veces no la vemos. Si en nuestra propia familia puede haber problemas y dificultades,
creo que pues el saber que tengo hermanos que no tienen la misma opinión que yo, pero que son hijos de Dios, querámoslo o no, me deben de llevar a un acercamiento, a un entendimiento y a un tratar de aceptarles sean como sean. La realidad es que me encantó tu comentario, es muy cierto, y creo que muchos de nuestros problemas, pues en parte es porque todos creemos que somos únicamente nosotros y que no pertenecemos a esta gran familia de hijos de Dios, ¿no?